¿Qué tal? ¿Cómo van? Yo acá tomándome unos mates. Y bueno, lamentando no estar presente físicamente. Eh, en el primer momento que supe que no podía viajar, no me sentí tan bien. Este, Porque para mí era muy importante estar en esta última clase con ustedes. Pero después encontré alternativas, esta es una, la filmación, la otra es que las voy a volver a ver de todas maneras, porque ya sé que voy en 2 ocasiones en el siguiente cuatrimestre. Si bien esta materia termina ahora, nosotras y nosotros nos volvemos a encontrar en el marco de unas jornadas que les vamos a proponer y que yo voy a seguir compartiendo contenidos y por supuesto encontrándome con ustedes. Así que este cuatrimestre también nos encuentra al final en lo que es la fiesta de fin de toda la cursada y de toda la carrera. Así que nos vamos a seguir viendo. Yo les agradezco la tolerancia y también se lo agradezco a Vero, a Virginia, de este cambio que no dependió de mí, pero también entiendo a nuestro espacio de decanato y nuestro espacio político y bueno, nuestro proyecto educativo que hace unas jornadas de comunicación popular que reúne a todas las organizaciones populares de la ciudad de La Plata y algunas visitas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el decanato me ha pedido que la directora de la carrera esté. La fecha no la hemos puesto nosotros, así que yo hasta último momento creí que podía zafar, pero el martes creo que fue, a la noche, supe que no quedaba otra. Entonces, este, pasado el primer momento, aquí estoy de esta manera. Buenas tardes, buen sábado, buena vida para todos y todas. Así que Comunicación Popular 2 termina hoy, entre comillas. Bueno, vamos a hablar del trabajo final. Yo lo he aclarado en varias ocasiones y también en el chat que compartimos y también que hoy 20 de julio es el día en que ustedes lo tienen que compartir. Primero que si alguien por esas casualidades hoy no llegó, porque no le alcanzó el tiempo, porque no le alcanzó la vida, como no me está alcanzando a mí tampoco, entre las mil y una que estamos haciendo, yo siempre voy a preferir que ustedes me escriban y hagamos un acuerdo nuevo que les permita entregar algo de lo cual se sientan orgullosos, que se sientan bien, se sientan a gusto y no entregar algo porque hay que entregarlo, ¿no? Entonces yo prefiero que ustedes me lo manden después, en todo caso quedará abierta la nota y todavía no se pondrá. Así que bueno, y los que ya me lo mandaron, buenísimo, ¿no? Lo tengo para leer, por supuesto. Hay algunos que ya tengo en mi casilla de correo. Yo reitero que la entrega es un libro propio, que en Pedagogía de la Comunicación eso se llama texto paralelo, y quiere decir que después que leíste todos los textos de la cátedra y además hiciste ejercicios y además compartiste reflexiones personales, grupales, definiste cosas al inicio de la cursada y te vas con otras sobre el final. Es decir, es como un libro, un diario propio respecto de la carrera. Es como, en lugar de decir este es el libro de María Cristina Mata, es el libro de ustedes. Cada uno se escribió un libro a lo largo de un cuatrimestre. Y el contenido de ese libro consta de lo siguiente, de una introducción, donde una se presenta y cuenta un poco de su biografía y por qué llegó a la carrera y cómo entendió al inicio esa primera pregunta que yo hice, que fue qué entendían por comunicación popular. Después en el medio fuimos haciendo ese ejercicio, fueron haciendo ejercicio en la distancia con Gabriela Corral. Todos esos trabajos que hicieron lo pueden volcar
en este texto. Y hay un bloque que es un poco más áspero, que es un poco más de comprobación de lecturas, que es aquel en que ustedes hacen los resúmenes de los textos que leyeron. Y para lo cual yo les hice un esquemita donde ponían el nombre del autor o el nombre de la autora, dos o tres párrafos de la biografía, el resumen del texto y al final una reflexión sobre ese texto. Y así con cada uno de los autores y autoras. Bueno, eso nada más y nada menos que incluye los textos escritos, los que fueron impresos o los que estaban en pantalla, e incluye los videos, ¿no? Porque hay videos de Natalia Vinelli, de Alfonso Gumucio, etcétera, los que tenían, creo, los de Natalia seguro. Entonces de ahí uno saca, o de Boaventura de Sousa Santo, es un texto audiovisual de los cuales una puede sacar un resumen también. Así que esquema, nombre del autor, nombre del texto, biografía breve del autor, resumen del texto y reflexión propia que sobre cada uno de los textos ustedes tienen. Y así sucesivamente, autor por autor, ¿no? Y al final una elaboración más general, cuyo título yo le puse Comunicación, Emancipación, en donde ustedes pueden anotar, digamos, con qué idea de comunicación popular se van luego de todas las lecturas que han tenido y donde pueden ahí enriquecerlo con todo lo que quieran, con videos, con canciones, con imágenes, con escritura, en fin. Y el límite de las páginas, yo no pongo límite. En realidad es lo que ustedes más se puedan explayar. Ellos, por lo menos un mínimo de 15 páginas ahí tienen. Y hay gente que ha tenido más de 25 o 30 páginas, lo cual no tienen un límite en ese sentido, ¿no? Es menos escolar y más universitario el hecho de decir, bueno, hice todo lo que tenía que hacer y puse todo lo que yo daba en este proceso, eso es lo más importante y ese es el trabajo final. Por eso yo decía que cuanto más lo pudieran adelantar cuando íbamos dando los textos, mejor, porque después si no se complica hacer todo a último momento, que por ahí a alguno le ha pasado. Pero bueno, la idea es que ustedes no pierdan la clase de ninguna manera, ni pierdan la cursada, pues si no se verían en problemas porque es la única vez que se da. Entonces es preferible que ustedes terminen bien el trabajo y lo entreguen y me avisan más o menos en qué fecha, si hubiera que esperarlos un poquito más en el Ciego Guaraní inclusive, porque digamos, una forma que puede pasar es que yo cierre las notas la semana que viene y ustedes queden como pendientes, ¿no? Y después yo cuando ustedes entregan el trabajo les corrijo y les paso la nota, voy a recursos humanos, a departamentos alumnos, perdón, de alumnos y alumnas, se dice estudiante porque alumno quiere decir sin luz, y efectivamente voy y corrijo y rectifico y pongo la nota que ves. Así que nadie pierde la materia, nadie, salvo que no haya cursado nunca. Pero la idea es que ustedes no la pierdan y efectivamente terminen todos y todas. Por eso en cuanto al trabajo final. Y en cuanto a los encuentros que hemos tenido, a mí sí me gustaría apuntalar en esa parte final, en esta parte final, una idea con qué idea de comunicación popular ustedes llegaron a esta cátedra, a esta cursada, y con qué ideas se van. Es decir, después de haber hecho el trabajo, los que lo han podido hacer sobre todo, ¿con qué ideas se van? Ahora yo les pido que ustedes se reúnan en grupos y trabajen estas dos cosas, con qué llegaron y con qué se van. Y hagan un trabajo grupal de entre 5, 6, 7 personas, se tomen 15 minutos para esto, puedan elaborar una perspectiva común, tanto con lo que llegaron y con lo que se van, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Así que los dejo en este primer bloque para que trabajen esto con Virginia. Bueno, en este cierre de ciclo, digamos, cierre es una palabra que no me estaría gustando. En realidad podría decir como una
culminación de un momento para abrir otro, ¿no? Culminar una cursada para abrir un siguiente camino que podrían ustedes diseñar respecto de la comunicación popular. En principio yo quisiera dejar como a modo de síntesis lo que yo quisiera que nunca, por lo menos desde la Facultad de Periodismo y desde esta carrera en particular, desde esta materia que es troncal, no se olvidaran nunca y que también pues, tuvieran la posibilidad de cuestionarlo, de interpelarlo y hasta inclusive pensar diferente o totalmente distinto, pero sí dejar sentadas las bases de lo que nosotros estamos pensando y en particular yo he tratado de compartir con ustedes a través de las lecturas y de los materiales que fui compartiendo, ¿no? Tanto en audiovisual como de manera escrita. La primera cosa es que la comunicación popular tiene distintas denominaciones a lo largo del tiempo, que ustedes lo han leído eso, que son adjetivos en principio, comunitaria, alternativa, educativa, alterativa, participativa, para el desarrollo, para el cambio social, insurgente, educativa, todos los nombres que adjetivan un modo de la comunicación que es más que un modo, es una concepción de la comunicación. En estos 80 años de historia, casi desde que esas denominaciones existen, comunicación colectiva me faltaba también, esas denominaciones siempre tienen algo en común a lo largo de las décadas desde que existen esos adjetivos. Las características comunes y hasta nuestros días siempre va a tener que ver con un primer punto que ustedes tienen que siempre tener presente y es que por lo que batalla, por lo que lucha, por lo que trabaja, es el concepto político de derecho a la comunicación. Derecho a la comunicación que la entendemos como un bien social, como un derecho humano y humana, como definitivamente como parte de los derechos de las humanas y de los humanos. Y en particular es una concepción en tanto derecho y como bien social situada. ¿Qué quiere decir situada? Que lo que vamos a hacer es medir cómo está ese derecho ejercido en cada una de las prácticas sociales de las que estemos hablando. Es decir, no estamos hablando con un sentido universalista ni general. La comunicación es un derecho humano, sí, bueno, pero ¿qué significa eso en Quimilí, en Santiago del Estero? ¿Qué significa eso en la Ciudad de La Plata? ¿Qué significa en Zapala? ¿Qué significa en Costa Rica? ¿Qué significa en Nicaragua? ¿Qué significa en Manhattan, en Estados Unidos? Es decir, uno no habla en términos genéricos ni universales, sino que hablamos de una epistemología, de un modo del conocimiento situado. Eso quiere decir cómo está el ejercicio de la comunicación como derecho y como bien social en esa localidad, en esa provincia, en esa nación, o en ese estado-nación, en ese continente. Por eso el pensamiento situado es muy importante para entender los contextos, para entender los sujetos y entender las prácticas en las que esos sujetos interactúan en relación con organizaciones sociales, con el Estado, con los partidos políticos, con los sindicatos, con todos los niveles del Estado. Y lo miramos al ejercicio de ese derecho a la comunicación en las normativas legales, pero también en cómo se desarrollan los procesos de comunicación en los distintos ámbitos. Esto es, en el ámbito público, en la sociedad civil, vale decir organizaciones sindicales, culturales, políticas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, la sociedad civil en general, medios religiosos, qué sé yo.
y el ámbito que es el sector privado, ¿no? El sector privado de las pequeñas y medianas empresas y también el sector privado corporativo, ¿por qué no? Es decir, lo público, lo privado y el sector social como tres ámbitos fundamentales, y adentro de cada ámbito hay universos y tipos de organizaciones, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, el ámbito público educativo en todos sus niveles, primarios, secundarios, universitarios. Eh, y siempre que hablamos de la comunicación como derecho, en primer lugar, ¿en qué piensa? En medios de comunicación, públicos, privados y sociales, comunitarios populares, universitarios, escolares, indígenas, cooperativos, pequeña y mediana empresa, la radio y la televisión pública, bueno, los medios del sistema educativo público son públicos, ¿no? Por más que tengan perspectiva de desarrollo comunitario. Por eso hay muchas similitudes a veces entre los medios comunitarios y los universitarios que trabajan con perspectiva de comunicación popular. En ese caso, estamos hablando de medios audiovisuales, radio, televisión, pero también estamos hablando de medios gráficos, del papel prensa, de los periódicos, de las revistas, de los diarios en general, de las publicaciones, y un sector fundamental que todavía puede ser originario de cualquiera de esos ámbitos, privado, comercial o sociedad civil o público, que son los medios multiplataforma o digitales, que pueden tener inclusive multilenguajes y que tienen mayormente vida dentro del entorno virtual de Internet. Entonces, pueden estar conviviendo en un medio multiplataforma medios de distinto origen. Entonces, estamos hablando en ese caso de medios de comunicación, concretamente. Pero también cuando hablamos de derecho de comunicación, hablamos de las organizaciones que no son medios de comunicación, como en la instancia del Estado, podríamos decir políticas públicas, nacionales, provinciales, locales, municipales, políticas públicas con el mundo de la salud, del trabajo, de la vivienda, de los derechos de la niñez y de los adolescentes, de los pueblos originarios, la política de desarrollo local, ¿no? El medio ambiente, la salud, la ciencia, ¿qué más? Todos los derechos que se le ocurran, ¿no? El ocio, el juego, el deporte, la industria cultural, el turismo, en fin, todas las políticas de Estado que se desarrollan en un país, en una provincia, dentro de ese país, o en un municipio, pueden tener un componente comunicacional estratégico que hace parte de esas políticas públicas, en donde lo que se trata ahí de conjugar es de dos cosas: que se desarrolle esa política pública teniendo en cuenta sustantivamente la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas en el diseño, en la planificación y en la ejecución de esa política pública, ya hace una manera de entender el Estado. Cuando uno dice Estado participativo, representativo, ¿no? Está diciendo que no viene la política de arriba para abajo, sino que hay un ida y vuelta, donde la ciudadanía hace parte, no solamente porque diagnostican sus necesidades, sino porque ellos mismos son partícipes de decir las necesidades y decir para dónde va determinada política pública. Por ejemplo, si nosotros hacemos un foro de comunicación y derecho a la información, y quiero que los ciudadanos y las ciudadanas digan cómo quieren que sea la comunicación de una ciudad, hago participar a los medios populares, los medios públicos, a los medios pymes y también a las organizaciones de la sociedad civil que quieren decir algo respecto de cómo quieren la comunicación para la ciudad. Entonces, cuando yo me reúno con todos los actores y las actrices, digo, bueno, ¿cómo sería un estado municipal o un estado provincial
en donde se respete el derecho a la comunicación de todas las voces. Y ahí surgen los aportes y con esos aportes se desarrolla una propuesta de política de Estado en materia de comunicación. Y así sucesivamente con todos los derechos, ¿no? Educación, salud, vivienda, etcétera. Pero si estamos hablando de salud, por ejemplo, y queremos pensar un Estado municipal con buena cobertura de servicios de salud, y quiero desatar un proceso participativo basado en una comunicación donde todos los actores intervienen, ahí el componente de comunicación no es un medio tecnológico, en realidad es una estrategia participativa que contempla la expresión de todas las voces alrededor de una política de Estado. Eso también es comunicación, comunicación popular por excelencia. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno dice comunicación popular no dice solamente medios de comunicación, está diciendo la comunicación como perspectiva y como estrategia de desarrollo colectivo, participativo, popular, porque las grandes mayorías hacen parte de la toma de decisiones de un Estado de Derecho. Es una forma de concebir el Estado que no la deja solo en manos de ciertas experticias, sino que los ciudadanos y las ciudadanas son protagonistas y no tabula rasa, como diría Paulo Freire, donde hay que meter conocimiento, política de Estado o decisiones. Hacer un proceso de comunicación popular, digamos, no aplica solamente, como decía antes, y perdón por si me reitero, a los medios de comunicación, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque son sustantivos a la construcción de la sociedad y la cultura, sino también como dimensión de un diseño de una política de Estado, ¿no? El componente de la comunicación es el que favorece en el diseño estratégico de la política de Estado el modo en que los ciudadanos y las ciudadanas participan ejerciendo su derecho a nombrar, a decir, a expresar cómo quieren que sea esa política de Estado. Entonces, modelo de Estado, modelo de comunicación, van de la mano, es como homologarlo al modelo económico. Si vos tenés un modelo económico súper verticalista que decide el capital concentrado, el modelo de comunicación va a ser de igual manera. Por más sencillo que sea, no lo es tanto, porque es de suma gravedad, inclusive cuando el capital concentrado decide por sobre los demás, entonces necesita un Estado gendarme que le garantice que sea ese capital concentrado el que habla. Entonces, al revés, la comunicación como derecho favorece un Estado participativo, representativo, que garantiza la distribución de la palabra, no la concentración. Y eso está directamente emparentado con el desarrollo de las políticas de Estado, no va por separado. ¿Me explico? Entonces eso tiene que tenerlo muy en cuenta porque comunicación popular básicamente es medios, pero es también desarrollo de políticas de Estado. Y es también el diseño de procesos comunicacionales de organizaciones de la sociedad civil que no son solo medios, ¿no? Estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de la comunicación estratégica de las universidades públicas, de las organizaciones no gubernamentales, de los centros culturales, de los movimientos sociales, ¿no? Los indígenas, las mujeres, el movimiento campesino, el movimiento de las juventudes culturales, el movimiento de los artistas, en los ambientalistas, en los médicos sin frontera, qué sé yo, lo que no es instancia político-partidaria estrictamente, sino que hacen política desde una reivindicación puntual o de un conjunto de reivindicaciones. La tierra, el agua, también la salud, la asociatividad para producir barrios con viviendas colectivas, es decir, ¿qué es lo que está en el fondo? ¿Qué es lo que está en el fondo? En el corazón de la comunicación popular se trate de organizaciones, del Estado, de medios de comunicación de cualquier origen. ¿De qué se está tratando? De que frente a una necesidad sentida, una necesidad sustantiva
de ciudadanos y ciudadanas que no está cubierta por las razones que tendremos que indagar, frente a esa necesidad hay un derecho que reivindicar y por el cual hay que desarrollar una militancia, un proyecto político para que ese derecho se pueda cumplir. Desde el Estado, de los partidos políticos, de los sindicatos, desde las organizaciones, pero ese derecho es necesario de ser ejercido. Y uno de esos derechos es el derecho a la comunicación en sí mismo y al mismo tiempo el derecho a la comunicación en conexión con otros derechos. Entonces esa dimensión política es muy importante que la tengamos en claro porque es lo que caracteriza, es como la piedra angular de la comunicación popular y todos los otros adjetivos. La otra característica que perdura a lo largo de los años es que los que batallan por ese derecho no son luchas individuales. Involucran lo individual, involucran lo personal, como diría Simone de Beauvoir, lo personal es político, pero el logro nunca es solo personal, también es colectivo. Si las luchas de la comunicación popular siempre son colectivas. Y colectivo no quiere decir colectivismo, es decir, no es un masacote igualitarista, donde no hay roles y tareas, donde no hay delegación de toma de decisiones o no existe jerarquía. En este caso nosotros comunicación popular también requiere cierta organicidad de roles y tareas, de roles y funciones, de jerarquías, pero esas jerarquías no son mandamases, sino que hay modos de electividad de esas jerarquías donde una delega cierta responsabilidad, pero durante un tiempo que después se renueva, ¿no? Es decir, colectivo no quiere decir estado asambleario permanente, sino implica conducción, implica instancias de verticalidad, instancias de horizontalidad, y donde el ejercicio del poder no es un ejercicio déspota, es un ejercicio participativo, pero no es todos tomamos las decisiones al mismo tiempo. Ciertamente hay si uno dice movimiento zapatista en los años 90, o dice movimiento campesino, movimiento indígena, el movimiento de las mujeres, también hay liderazgos y formas de construir el liderazgo. Lo que estaríamos evitando es, en esa construcción colectiva, es el ejercicio despótico, el ejercicio autoritario, el ejercicio que en realidad habla de lo colectivo, pero la decisión es unilateral. Hay momentos de decisiones donde uno delega a veces en la conducción esa decisión porque por ahí mira más lejos, ¿no? Pero en todos los proyectos de comunicación popular de organizaciones o estatales o partidarios o sindicales que tienen a la comunicación popular como perspectiva y como estrategia, siempre el trabajo para que ese derecho, cualquiera sea él, sea ejercido, el proyecto es colectivo. Y eso es lo que ha caracterizado al movimiento de las radios comunitarias, a las televisoras comunitarias, al teatro popular, a las organizaciones populares que no son medios y que han tenido la comunicación como estrategia, también siempre es una lucha colectiva. La tercera característica es que la dimensión política de ese esfuerzo siempre tiene la voluntad de transformación. Es decir, hay un grupo que, ya sea estatal, civil o de la sociedad civil, que lee la necesidad, pero no la lee en términos de algo exterior, le pasa a otro, ¿no? Yo voy a ir a salvar a los indígenas. No, yo puedo llegar a tener un proyecto que se pone al servicio del acompañamiento de un movimiento indígena. Pero el que siente la necesidad es el que la padece en el propio cuerpo. No es que una va a aclararle al otro la necesidad que tiene. En general la necesidad es algo que está afectando al propio cuerpo. El hambre, la ausencia de la vivienda, la ausencia del trabajo,
la falta de cobertura médica, es algo que afecta la propia piel, la propia calidad de vida. Entonces, ahí uno tiene que construir un proceso comunitario y educativo que haga posible que ese colectivo social que está padeciendo eso, o que una misma lo está padeciendo, para la toma de la palabra, para poder tomar la palabra y ejercer el derecho a la protesta social, a decidir el curso de una política de Estado mediante sus representantes políticos, a decidir sobre la sociedad en la que se quiere vivir. Y eso hace que una disponga de una serie de métodos de trabajo donde la toma de decisiones esté por parte de esa comunidad. Ahora no es soplar y hacer botellas. No siempre la comunidad tiene todas las condiciones para poder tomar esas decisiones. No siempre tiene. Porque puede estar mal informada, puede estar bombardeada por relatos de su propia realidad que la hunde en lugar de liberarla. Es decir, le voy a dar un ejemplo que seguramente ustedes estarán pensando. Puede pasar que una comunidad esté convencida de que nunca va a dejar de ser pobre, por ejemplo. O una comunidad de mujeres que puede pensar que el marido le pegue sea normal porque ella hizo algo mal. O puede pasar que su representación sobre sí mismo o sobre sí mismo, un adolescente, tenga tres caminos: ser policía, o ser madre únicamente, o suicidarse porque no tiene futuro, ¿no? Hay muchas representaciones que pueden estar sobre la propia mismidad, que pueden estar construidas sobre la base de una autoestima muy baja, sobre el convencimiento de que no se va a poder. Puede ser que una comunidad crea que la política es mala, que es sucia, que no puede, que no la puede sanear y que no puede ser líder. Por ejemplo, hay comunidades de mujeres que no se ven a sí mismas como lideresas populares. Sin embargo, tienen un ejercicio territorial brutal donde su palabra pesa un montón. Sí, pero el contexto social en el que ha sido crecida no tiene esa valoración de sí misma que le da una asignación como lideresa. Le puede pasar a los varones también eso, ¿no? Es decir, la complejidad social no es que uno agarra, hace el diagnóstico de la realidad, identifica la necesidad, monta una estrategia y va y la transforma. Eso es como el genérico, es como el remedio genérico. Después, cuando uno hace ese procedimiento participativo, lo hace situado en un lugar, ahí se da cuenta que no es soplar y hacer botellas, que hay tiempo, que hay procesos, que hay representaciones sobre sí mismo que son más de opresor o sea, uno tiene una visión de sí misma que es la mirada del opresor más que la propia, que lo libera. Como diría Paulo Freire, a veces la visión que tenemos de nosotros mismos es más la visión del opresor que la que nos conviene para ser personas empoderadas, con capacidad de toma de la palabra, líderes y lideresas, ¿no? Y en ese sentido, hago una digresión, las mujeres las tienen más complicadas, porque hay problemas especialmente no solamente con el cupo, con tantos varones, tantas mujeres, sino porque hay algo que se llama patriarcado, que ustedes lo conocen, y que tiene afectación en el lugar que ocupan las mujeres en la toma de decisiones. Hay mucha discriminación, y si a eso le agregamos clase social, portación de cara, como yo digo, morena, negra, y si le agregamos lesbiana, y clase, género, y raza, identidad, nos vamos a encontrar con una discriminación
mayor todavía, mucho mayor. Las personas que tienen inclusive buena voluntad, progresista, nacional popular o libertaria, si uno rasca un poquito, a veces también hay una manera de concebir el género y la cultura que tiene cierta cuota de racismo también. Entonces, siempre que uno va a trabajar en comunicación popular, tiene que saber que está en una organización o en una comunidad que tiene una historia, que tiene problemas de clase, problemas de género, problemas de identidades sexuales, eh, un historial, respecto de la valoración de sí misma, de intereses, y donde el vozarrón del opresor ha calado hondo, muy hondo. Entonces, hay un trabajo de la comunicación popular ahí que tiene que ver con la toma de la palabra. ¿Para qué la toma de la palabra? ¿Para decir lo que piensa nada más? No. Primero para creer que puede decir, para creer que puede expresar, que su palabra vale. Y después hay algo en la comunicación social que se llama la autopercepción, la propia representación de una misma y del colectivo donde vive, de su propia comunidad, de su propia organización. Más de una vez habrá pasado que en la propia comunidad ustedes habrán observado que cuando uno levanta más un poquito la cabeza que el otro, ya enseguida se la quiere pisar al vecino. Y entonces vos decís, ¿cómo? Yo puse una política pública, le mejoró la vivienda, le mejoró la salud, le mejoró esto y qué sé yo, y enseguida que levantó un poquito el copete, le tiró abajo al costado al otro y a la otra. Ahí tenemos un problema. Entonces, trabajar en comunicación, y si se me permite, educación popular, implica un trabajo de... ¿vieron cómo pasa ahí donde ustedes están viviendo, ¿no? Que ahí a veces vuelta a vuelta se encuentran algún fósil en la montaña o en la Patagonia árida, que encuentran algún fémur de esos que tienen como 4 metros, o un caracol que está incrustado en la piedra, y empiezan a sacarle la piedra y encuentran el vestigio de una historia que tiene 60.000 años, 30.000 años, qué sé yo, donde aquí en el planeta hubo tierra. Entonces, sacarle la piedra es una tarea muy, muy delicada, hasta que aparece un rozagante caracol o caracola que demuestra que eso era antes puro mar, puro océano, y un día se retiró el agua y apareció un trozo llamado Patagonia, ¿no? Entonces, de tierra, un trozo bien grande, ¿no? No sería un trozo, sino serían grandes vastedades de tierra. Entonces, la verdad es que ese proceso, que significa sacarle piedra a la obra de la naturaleza, es donde aparece la propia voz. Y que uno dice, yo no sabía que yo tenía esto para decir, yo no sabía todo mi potencial, todas mis posibilidades, toda la belleza que tenía para compartir, el propio sonido de mi voz, mi propia imagen, la capacidad de elaborar mi propio deseo. Bueno, eso que quiere decir en pedagogía de la comunicación, hacer surgir la propia voluntad, tiene que ver con el ejercicio del derecho a la comunicación, y que una buena comunicadora o comunicador popular en un proceso de educación popular hace surgir la toma de la palabra. Luego esa palabra puede ser elaborada y multiplicada con los medios de comunicación, sin lugar a dudas, ejerciendo la tarea del comunicador, de la comunicadora popular, manipulando tecnología, con los lenguajes, con la palabra escrita, con la audiovisual, con la cámara, con la fotografía, con la radio, con los medios de internet. Esa es una tarea que un comunicador o una comunicadora hace para que otros tengan voz, pero también para ejercer la propia voz. No es para darla, no es para dar la palabra a los que no tienen voz, sino es para crear las condiciones para que todos tomen la palabra. Y esa es una tarea que lleva un montón de tiempo comunitario, mucha compartida, mucho trabajo, mucha correr
mucha comunidad, ¿no? No es solo local, uno puede decir un barrio, perfecto, un barrio, una comunidad, 8 manzanas, 60.000 habitantes, una comunidad. Pero también es una nación uno la puede mirar como una comunidad también, como una comunidad de identidades, de plurales, pluriculturales. Ahí vienen las concepciones, ¿no? Un Estado que no solo sea blanco, que no solo sea macho, que no sea ni blanco ni macho, sino que sea pluricultural, antipatriarcal y anticolonialista. Nosotros tenemos un Estado profundamente colonialista, profundamente patriarcal y blanco. Entonces, despatriarcalizar, decolonializar, ¿no? Es un trabajo de la comunicación popular. ¿Por qué? Y porque las concepciones que de Estado puede haber dentro del capitalismo dejan a una parte de la humanidad afuera, una parte mayoritaria inclusive. Entonces ahí tenemos un problema de ¿qué? De injusticia social. ¿De qué se ocupa de la comunicación popular? De favorecer procesos de comunicación, educación popular, ¿para qué? Para el ejercicio de la justicia social. Acá y en la China. ¿Qué quiere decir justicia social en la República Argentina? Es una cosa. ¿Qué quiere decir en América Central? Es otra. O es parecida, pero por eso el pensamiento situado del derecho a la comunicación y de la justicia social es muy importante. Situar el contexto, los actores que son, la comunidad que es, cómo pega el capitalismo en tu barrio, ¿no? Cómo pega el capitalismo en tu escuela, en tu sociedad. Yo digo el capitalismo porque en la órbita de nuestro país estamos dentro de la órbita occidental, que ha sido fruto de la colonialidad y la conquista en sus diversas versiones. La conquista española, la conquista del Estado liberal, iluminista del siglo XIX, europeo, y que nos sigue en su huella, en todos los órdenes. Entonces, si nosotros queremos una justicia social con distribución de la riqueza, distribución de la palabra, tiene que pensar que la dimensión de la comunicación de los derechos humanos de los derechos de las humanas y de los humanos significa el ejercicio de la toma de la palabra de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y esto es válido para el comunicador popular que trabaja en educación popular, como para aquellos que ejercemos el periodismo en los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos del cine comunitario o del cine en general, de todas las expresiones audiovisuales, no solo la de televisión, la fotográfica, el video documental, la ficción, la industria, eso. ¿De qué estamos hablando? ¿De hacer solo cine político cuando se trata de comunicación popular? Yo no lo restringiría solamente al uso del cine con un sentido comunitario, ¿no? A la toma de la palabra y en las narrativas audiovisuales de las comunidades, de lo colectivo. Esa es una manera, y me parece absolutamente importantísima, que haya productoras audiovisuales comunitarias, que las organizaciones puedan hacer ficción desde las provincias, desde el desarrollo local, de la industria audiovisual, sino que también estoy pensando en el cine de autor como parte de la comunicación popular. ¿Cuál es el problema de la industria en relación al audiovisualismo, por ejemplo, el cine? Que hay como una suerte de perspectiva iluminista, de vanguardista, donde habría unos que tendrían talento para hacerlo y otros que serían menos talentosos, ¿no? O sea, menos importantes. Pero depende de las finalidades. Hay creaciones narrativas de gente que ha sido tocada por una varita porque, bueno, no sé, tiene un talento especial, como otros tienen talento especial para cocinar. Pero eso no quiere decir que no hagan cine otros y otras que tienen otras lógicas narrativas que son más colectivas, que no es el cine de autor al que por otro lado me encanta. Entonces, popular está muy ligado a la concepción no solo de lo barrial, de la organización colectiva de una organización social,
sino popular, tiene que ver con una serie de escala de valores y de construcción político-cultural de cómo concebimos la cultura, la vivienda, la salud, la nación, las identidades culturales, los movimientos sociales. Es un proyecto político, de eso estamos hablando cuando hablamos de comunicación popular. Y desde una dimensión cultural, porque hay una que es política, pero hay otra que es cultural, es algo más delicado inclusive, que es multiplicar diversidad, diferencia, la diferencia como un valor, no como una excepción. La diversidad, la diferencia, no solo de pensamiento, sino de modos de existencia, de identidades, de modos de ser, de expresarse, todo aquello que es producido en serie, que es producido como un chorizo, ¿no? Ya sea desde el punto de vista político, desde el punto de vista del mercado, ¿no? No tiene que ver con la comunicación popular, puede tener que ver con la milicia o con el consumo de bienes y servicios del capital, pero no tiene que ver con la comunicación popular. Popular no es sinónimo de masividades. Popular quiere decir un trabajo que ojalá llegue a una masividad, pero no basada en el consumo, sino basada en la toma de la palabra para la expresión de la diversidad de identidades, donde no hay unos que saben más. A mí me impresiona mucho a veces cuando ciertas dirigencias enarbolan la comunicación popular y siempre se trata de nombres individuales o destacados, ¿no? Me parece que el gran destacado es el destacado del colectivo que hace posible la justicia social, ¿no? Y otra característica con la que también quiero que ustedes se vayan es de la comunicación popular, es de que se ocupa de desnaturalizar el vozarrón de la dominación, de desnaturalizar, de sacar la piedra del fósil, desnaturalizar. Y la otra tiene que ver con la militancia de la verdad, como diría Rodolfo Walsh, ¿no? De ejercer la militancia de la verdad. Y para eso necesitamos problematizar qué quiere decir la verdad. Sí, es cierto que la verdad es una construcción social. Sí, es cierto que lo que es verdad para uno puede ser verdad para otros. Pero sencillo y de alpargata, como decía una profesora de epistemología que yo tenía en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, es, mira, cuando estás mintiendo, no es la verdad. Mentir quiere decir que vos te robaste algo y no lo comprobaste, no está comprobado. Mentir quiere decir comprar jueces para construir mentiras y demonizar a una persona, meterla presa armándole una causa. Eso es mentir. Además de que hay jueces corruptos, también hay periodistas corruptos que favorecen la mentira. Bueno, nosotros estaríamos favoreciendo, sea del partido de que sea, de visualizar la verdad respecto de un acontecimiento y que no sea resultado de un armado judicial o lawfare, como se dice, para involucrar a una persona en un delito que no cometió, por ejemplo. O al revés, de hacer parecer como algo transparente, que correcto, como que está bien, cuando en realidad es resultado de una operación judicial y mediática que encubre, por ejemplo, una cuenta en un paraíso fiscal que no es ni más ni menos que una cuenta que va de los impuestos de una nación y que lo que deposita en esa cuenta es plata de una obra pública, por ejemplo. Bueno, no contar y decir, no, bueno, es normal, cada quien puede tener la cuenta donde quiere, tipo, qué libre que soy, y en realidad es una operación para evadir los impuestos de una nación que después tienen que pagar los ciudadanos y las ciudadanas, por ejemplo. Y para favorecerme y sostenerlo, lo que armo es, en acuerdo con el sistema judicial y con una parte del Parlamento, una normativa que sirva para hacer aparecer que eso es legal. Bueno, el periodismo no tiene que informar solamente que salió una ley. También tiene que explicar por cómo salió esa ley,
por qué salió esa ley y cuál es el acuerdo que se hizo. Es decir, ¿qué causa consecuencias? ¿Qué consecuencias tiene favorecer que haya explotación mega minera para la salud de los ciudadanos en torno de una mina? Tiene que poder contar. Se inundó una ciudad. Bueno, se inundó porque una tragedia, llovió mucho. O como dice la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hay escasez de empleo porque creció la población. Esa es buenísima. O sea, como creció la población, entonces no hay tanto empleo. Te das cuenta y decirlo así lo más campante, como si nada pasara. Los pobres nunca van a llegar a la universidad. O no llegan a la universidad. ¿Viste? Realmente hago silencio en esto porque yo tengo 53 años y pienso que ya vi todo, pero no vi todo. El otro día cuando escuché a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decir que no había trabajo porque había crecido la población, entonces había más población sin trabajo. ¿Qué quiere que le diga? Y un periodista el periodista que se lo pregunta dice, claro, ese periodista, ¿qué está haciendo en ese momento? Es decir, no hace falta tener un color político opositor para darse cuenta que uno está favoreciendo una mentira. Porque el deber del Estado es que sus ciudadanas y ciudadanos tengan trabajo. O disponer una economía previsora que vaya al ritmo del crecimiento demográfico. Si no, vamos a hacer como el Fondo Monetario Internacional, que indica que el gran problema del crecimiento en los países es que hay muchos viejos que mantener y por eso tenemos déficit fiscal. Entonces hay que matarlos. Es decir, la naturalización del oprobio es un objetivo de la comunicación popular. ¿Cuál es ese objetivo? Desnaturalizar el oprobio, desnaturalizar la mentira, desnaturalizar aquello que no da vida, que no hace justicia a la calidad de vida, sobre todo de los más empobrecidos, como diría Frank Fanon, de los condenados de la tierra, de los negros, de las negras, de las mujeres, de los indígenas, de los nadies, como sería decir la película de algún cineasta argentino, y de nosotras y nosotros, que cada vez tenemos más devaluada nuestra calidad de vida. Es decir, la comunicación es transversal y fundamental para significar la verdad, para producir sentido de verdad, no sentido de posverdad, como le dicen ahora, o fake news, falsa noticia, posverdad, mentiras se llaman, ¿no? Hacer aparecer una verdad como posible. Bueno, yo digo que hace educación pública más la gendarmería que la educación pública, ¿no? Esto es lo que dijo la ministra Patricia Bullrich. La gendarmería. Tenemos un problema ahí, tenemos un problema serio. La comunicación popular tiene un problema serio que tiene que batallar con lo que aparece públicamente, que ataca directamente con su modo de nombrar la realidad, la verdad, ataca a la verdad pública. Estaba mirando el celular si tenía alguna urgencia y no tengo ninguna urgencia. La vida de una profesora militante es brava, y sobre todo para las comunicadoras populares que andamos en mil y una historias para el ejercicio de la comunicación como derecho y que en este momento está muy afectada, ¿no? En todas las épocas lo ha estado, pero a veces el Estado te está más a favor y a veces está más en contra, ¿no? Entonces tenemos una dimensión política de la comunicación y una dimensión simbólica y una dimensión estratégica que reúne, es tan fuertemente política como la primera y la segunda, pero que
diseña procesos, diseña estrategia participativa para la transformación social. Ahora bien, lo podemos hacer desde el punto de vista del periodismo, lo podemos hacer desde el punto de vista de la planificación de procesos comunicacionales, lo podemos hacer mediante el diseño de políticas de Estado. Un comunicador y una comunicadora popular trabaja entendiendo que cómo está el medidor de aceite del auto, ¿no? ¿Cómo está la medición de la verdad de una sociedad? ¿Cómo está la medición de la pluralidad de voces? Y pluralidad no significa una opinión, más otra opinión, más otra opinión. No. Pluralidad significa garantizo la pluralidad de lo que no afecta a la raza, a la clase, a la identidad, a la sexualidad. Es decir, hay una cierta escala de valores vinculada a los derechos humanos que hay que garantizar. Y no son los derechos humanos universales, porque a los derechos humanos hay que situarlos. ¿Qué quiere decir libertad en Sudáfrica? ¿Qué quiere decir libertad en Mozambique? ¿Qué quiere decir libertad en Honduras? No es lo mismo que decir libertad en Nueva York. No es lo mismo. Porque siempre los derechos hay que situarlos. Borrar la diferencia, la distinción, decía Gilles Deleuze, la distinción siempre es sospechoso. Cuando uno trabaja mucho el igualitarismo, no mira la diferencia de la dificultad, ¿no? que quizás otro está teniendo y que no soy yo. ¿Saben cómo se llama eso? La mirada etnocentrista, ¿no? La mirada etnocentrista es aquella que mira desde el propio ombligo el resto de la humanidad. Así hacían los europeos con el proceso civilizatorio de América Latina, de la India, de África. Porque lo mismo que hicieron los españoles en América Latina, hicieron los portugueses en África, hicieron los ingleses en la India, ¿no? La occidentalización, primero y principal, justifica un modo del conocer y del conocimiento que favorece siempre a la visión de los europeos. La modernización siempre está en un lugar que no nace de abajo para arriba, de nuestros pueblos, de nuestras identidades, de nuestras búsquedas. Eso ha penetrado mucho, se llama colonialidad. Por lo tanto, ahí tenemos un problema que resolver en la comunicación popular, que es los grados de colonialidad que tiene la propia comunicación popular cuando no establece diferencia, cuando no entiende el problema de la raza, de la identidad, de la sexualidad, de la cultura, del género. ¿No? No, bueno, el género no es prioridad ahora, es para después. No, el género está metido en nuestras concepciones de comunicación y cultura y de política. Entonces, Occidente ha calado fondo inclusive en nuestras perspectivas progresistas. Inclusive ha pensado que el saber solo está en la universidad, cuando hay otras fuentes de saber. En nuestro video de Boaventura de Sousa Santos, él decía, a la justicia social hay que agregarle justicia cognitiva. Justicia cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que no hay una sola fuente del saber. Hay muchas fuentes de saber. Los pueblos originarios, las cosmogonías, los movimientos sociales. Hay otros saberes que no nacen de la universidad. No son los únicos, hay otros. Y esos otros tienen validez, que son los que se producen en las luchas, en las batallas de los que tienen que hacer cumplir un derecho porque no está ejercido. Y ahí se produce el saber de gestionar lo colectivo, el saber de gestionar las luchas. Ni una menos. ¿En qué universidad aprendimos a hacer ni una menos? ¿En qué universidad aprendimos a hacer la minga, como en Colombia, que es la movilización de los indígenas a lo largo de kilómetros y kilómetros y kilómetros, reclamando al Estado del entonces Uribe, presidente que ha ocasionado diversos tipos de matanzas de los pueblos campesinos, pueblo indígena? ¿Cómo se movilizó? De una manera pacífica, caminando ciudad por ciudad, generando organización territorial. ¿Eso dónde lo aprendió? Lo aprende la autogestión del movimiento social.
Entonces hay una epistemología, esto es, construcción del conocimiento, que nace de una pluralidad de saberes nacidos en las luchas sociales. Y a la justicia cognitiva, que reitero, no hay justicia social sin justicia cognitiva, también digo, no hay justicia social si no hay justicia sexual también. Es decir, justicia de clase, justicia cultural. Todas las identidades son válidas ahí. Las modalidades de modos de ser, de decir. Pregúntele si no a las comunidades afro cuánta diferencia inclusive tienen con respecto al ejercicio de la justicia en los sistemas de seguridad policial. Los punitorios para los negros no son los mismos para los blancos. De hecho, ustedes miran África, cuando se arman las ciudades colonizadas por los portugueses, están los ciudadanos, que son los más blanquitos, y los negros, que son oriundos, que no son los ciudadanos, no tienen ni siquiera no tenían hasta la mitad del siglo XX ni estatura de ciudadano. Entonces, la forma de nombrar produce sistema social, inclusive en los estatutos de una constitución, en el reglamento del parlamento, en las leyes que produce un parlamento, ahí hay visión de género, visión de clase, visión cultural. ¿De qué se ocupa la comunicación? De cómo se nombra lo que se nombra, cómo se dice lo que se dice. ¿Qué dice cuando dice? No es solo lo que se dice, no es qué está diciendo, qué es lo que está nombrando. De eso se ocupa la comunicación popular y me gustaría que eso quede firme en este espacio que hemos compartido. Fundamentalmente, sepamos que nosotros nos ocupáramos no solo de información, sino de significación. La comunicación es un proceso de significación y producción de sentido. Y batallamos los sentidos que promueven la justicia social, la justicia cognitiva, la justicia de género, la justicia de las sexualidades, la justicia de las identidades culturales, la distribución. Siempre que haya un acto de injusticia, ahí no habrá pluralidad. El acto de injusticia es que unos tienen más derechos que otros. Y en esta propuesta de la comunicación popular, nadie es más que nadie. Esta sería como lo más central que yo quisiera que ustedes tuvieran presente. Bueno, a mí me gustaría también volver a la primera clase, que no sé si ustedes se acuerdan, y me sincero con ustedes, ¿no? La comunicación popular no tiene que ser sinónimo de lo atamos con alambre, como digo yo. No tiene que ser sinónimo de lo hacemos más o menos, o si tiene la radio un estudio espectacular, entonces no es tan popular. Todo eso a mí siempre me ha parecido más del discurso de la dominación que desde los logros que queremos tener a lo largo de la historia. Es decir, la calidad, la profesionalidad, es muy importante en la comunicación popular. Otra cosa es que uno crea que solo es válido si es un experto en el tema. No seríamos de esa partida en cómo la entendemos en esta carrera. O sea, uno arranca siempre aprendiendo a hacer, haciendo, justamente. ¿Cómo se aprende? Haciendo, leyendo, mejorando, produciendo, revisando lo producido, ¿no? Va construyendo un saber personal y colectivo. Por eso para nosotros son válidos los medios comunitarios más locales y también no son menos populares si tienen alcance nacional.
El problema es cuando ese alcance nacional se convierte en la verdad de lo local, ¿no? En la única verdad de lo local. Cuando, cuando el alcance está tapando otras voces. Ese es el problema, ¿no? Ahora, no me vuelvo más popular porque sea chiquita, pobre y precaria, cualquier medio de comunicación que tenga. O es más popular si la gente hace más o menos las cosas. No, la verdad que no, porque puede ser los dos extremos. Porque él hace más o menos más popular o porque lo hace tan experto, entonces no es popular. No, la verdad que no. Tenemos que tender a hacer las cosas muy bien y hacerlas narrativamente bien, favoreciendo la voz y las voces de todos y todas, eso sí. Pero si popular quiere decir competencia entre periodistas para ver quién se destaca más, y la verdad que está muy lejos de la utopía y del sueño de la comunicación popular eso. No tiene nada que ver. O cuanto más pobres seamos, más popular somos. Y la verdad que no. Esta cosa exclusivamente vinculada a lo popular como comunitario, grupo reunido, sin lecturas delicadas. ¿Qué quiere decir sin lecturas delicadas? Uno puede leer una gacetilla sencilla, una cartilla, un cuento, un periódico mural, un juego, pero también tiene que leer un ladrillazo como este, un libro entero de... ¿Cuántas páginas tiene este libro? Este libro tiene 307 páginas, lo escribió mi amiga Natalia Vinelli, que se llama La televisión desde abajo. Está dedicado el libro. Dice, para Claudia con afecto, para seguir trabajando y haciendo comunicación popular. Natalia en el 2015 lo regaló. ¿Te das cuenta? Ahora está terminando su tesis doctoral. Nosotros también tenemos que escribir libros. Tenemos que escribir libros, tenemos que hacer programas de televisión, tenemos que hacer programas de radio, tener medios multiplataformas, tenemos que desarrollar clases en la escuela, desarrollar estrategias de comunicación en los hospitales, en los sindicatos, en los partidos políticos. ¿Para qué? Para que ganen las visiones que producen justicia social. Que producen sociedades igualitarias. Y a la gente no le gusta si vos lo haces más o menos. Entonces hay que alcanzar, por eso esta carrera también, ¿no? Trabajar niveles de profesionalidad para revertirlo en las propias prácticas organizativas de las cuales hacemos parte es muy importante. Y otro aspecto que quisiera retomar, que mencioné el primer día, es comunicación popular no es ir todos de la manito, de acuerdo, armónicamente, sin por ello decir que no me gusta cuando estamos de acuerdo o cuando es armónico o cuando vamos de la manito. Lo que digo es que la comunicación popular se ocupa del conflicto social, de la diferencia y del conflicto, de evidenciar dónde está el conflicto de la sociedad. ¿Qué opinan unos y otros? ¿Quiénes son los afectados de ese conflicto y afectadas? ¿Qué papel cumple el Estado en ese conflicto? Es decir, comunicación popular que trabaja para hacer una linda reunión alrededor de la olla de mondongo, con lo rico que puede hacer, se equivocó de película, de escribir un papel así nomás, o de estudiar poco, esta idea de que estudio poco porque no hace falta. Es decir, ha habido mucha complicidad con el Estado neoliberal de la comunicación popular. Ha habido mucho clientelismo en la comunicación y en la educación popular. Ha habido vagancia, yo le llamo hipismo vago,
¿no? Porque hay hipismo que uno admira, como el de Woodstock, ¿no? En la era del rock de los años 60, cuando vivía Jim Morrison y Janis Joplin, para los que les gusta el rock, como me gusta a mí. Otra cosa es el no quiero leer, no quiero estudiar, no, si leo a un autor, a un poeta que no lo lee la última señora del barrio, entonces no lo tengo que leer porque es cheto. O sea, toda una visión, ¿cómo diría? Pobre de la comunicación popular, pobre, poco trabajada, improvisada, como de buenas intenciones, pero para cambiar los procesos estatales de transformación más importantes se necesitan cualificaciones sustantivas. Sustantivas. Un medio de comunicación puesto en una comunidad indígena en el norte argentino tiene que tener calidad en idioma, creo calidad. Y la calidad la vamos a definir situadamente, por supuesto. No es lo mismo hablar de calidad en Radio Mitre que en una radio de los Wichí en el norte argentino. La calidad se va a llenar de contenido y de cualificación según esa comunidad le asigne, pero también de los capacitadores y capacitadoras que tenga esa comunidad. ¿No? Uno no enseña a hacer las cosas más o menos, enseña las cosas desde la identidad cultural con la cual está trabajando, inclusive reconociendo que una no es indígena y que no pertenece a esa comunidad. Primera verdad, no somos iguales. Esa idea del igualitarismo profundamente liberal y capitalista, o sea, esa cosa demagógica de que todos somos iguales, no somos todos iguales, construimos igualdad, pero yo soy mujer y vos sos varón. Ella es de Sudáfrica y yo vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No es lo mismo. Yo soy portugués de Portugal y vos sos un esclavo de una colonia. Y no es lo mismo. Es decir, un docente está al frente de una clase, no es lo mismo que el estudiante. Eso no quiere decir que no tengamos igualdad de derechos. Pero si estás al frente de una clase, porque viniste a traerle algo. Vos aprendés del estudiante y los estudiantes aprenden de vos. Podés construir relaciones igualitarias, construir procesos colectivos igualitarios, pero existe la diferencia como un valor. Porque somos distintos. ¿Viste esa gente que va a trabajar con la comunidad y empieza a hablar con yo misma, cómo habla con la comunidad, para ver si se puede acercar más? No, la gente se da cuenta y se molesta por eso, porque le resulta paternalista. Entonces ahí hay algo que respetar, que tiene que ver con la identidad y las identidades y las autonomías y los saberes profesionales. Bueno, y a modo de final de este proceso, igual nos vamos a volver a encontrar. Ustedes vieron que la carrera tiene como 3 zonas de trabajo, ¿no? Una zona más de fundamentos teóricos, una más de metodológicos y otro más de lenguajes. Son esos 3 grupos de materias. Se supone que las materias más denominadas teóricas, el modo en que nosotros concebimos la teoría no es separada de la práctica, es decir, teoría no es volado en la estratosfera, sino es expresión organizada, rigurosa, sistemática y objetivada de lo que ha sucedido en los contextos sociopolíticos. Y a su vez es interpretación desde las ciencias sociales de lo que sucede en esos fenómenos, y lo que hace se construyen categorías para nombrar eso que pasa. Y en el modo de nombrar interviene quien lo elabora, pero también las comunidades y los sujetos que participan de esas prácticas. No hay una idea de autor, inventor, digamos individual, sino hay producción colectiva del conocimiento, donde hay algunos que se denominan intelectuales orgánicas que son capaces de formalizarlo a eso. Y eso es un valor agregado, por supuesto. Por eso yo a veces me siento como incómoda con ciertas intelectuales que dicen mi frase, mi idea, ¿no? Esa cosa
como medio capitalista, ¿no? No porque no sea una invención la que una puede aportar, sino que como que apropiarse como si fuera una trinchera siempre me resulta raro. Bueno, las materias contextuales o teóricas son las que sitúan, ¿no? Las que nos permiten entender el Estado, su estructura, la historia, la mirada de la comunicación popular a lo largo de su historia, la comunicación popular en el presente, como ha pasado con nosotros, la perspectiva de las políticas de comunicación, las prácticas 1, 2 y 3 como un lugar integrador de todos los conocimientos, la producción de mensajes y de contenidos con los lenguajes que han tenido. Probablemente falta otras aristas, pero bueno, esta es una tecnicatura, es una carrera de pregrado que dura 3 años y que es una enorme caudal de trayectorias, de conocimiento que ha permitido que ustedes armen un trayecto propio y que pueda ser sustantivamente superado si ustedes siguen la licenciatura en comunicación social o el profesorado en comunicación social. Y si después aún más pueden hacer una maestría o pueden trabajar en una especialización o pueden trabajar en un doctorado, buenísimo. Lo que sí quisiera es que no perdamos nunca de vista que los trayectos educativos como procesos y los títulos nos producen instancias de superación y de síntesis, pero que en modo alguno son la meca del saber. Sí es una ruta importante para la producción de saber, pero no son la meca. Porque si no estaríamos desdiciendo esto que en estos 3 años hemos trabajado, que es la comunicación popular como resultado de multiplicidad de saberes y de orígenes y genealogías de producción del conocimiento. Yo quisiera agradecerles este tiempo de esta semipresencialidad, agradecerle a Gabriela Corral, que ha trabajado en la producción a distancia, y les pido, si son tan amables, me puedan enviar una hojita que diga qué les pareció la materia, en materia de contenidos, qué evaluación hacen de la participación grupal y su participación en particular, personal, y por supuesto de lo que les hemos podido brindar estas dos docentes, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, aunque sea en este caso filmada. Yo les estoy muy agradecida, estoy muy contenta con lo que los profesores me dicen y las profesoras. Hace poquito hablaba con el profesor Edgardo Esteban, lo conmovido que estaba con la producción de ustedes. Y en general, ustedes algo le hacen a los profesores que vuelven más felices, más encantados, con más voluntad de seguir, valoran mucho la experiencia de la extensión, inclusive a veces con muchísima más vehemencia que otros ámbitos. Algo les pasa con ustedes que se enamoran. Quiere decir que ustedes nos han transformado también a nosotras y a nosotros, y por lo cual estamos sumamente agradecidos de permitirnos aprender con ustedes. Muchas gracias.